Periódico El Jurista, la noticia con opinión jurídica. Camilo Andrés Arango murió este martes 25 de mayo tras recibir un impacto de fuego de arma en Tuluá, Valle del Cauca, en medio de las manifestaciones en las cuales otras 2 personas fueron heridas de igual manera. De dónde provinieron los disparos aún continúa en investigación. Lucas Villa falleció el pasado 11 de mayo tras recibir 8 disparos mientras manifestaba en Pereira. De acuerdo con las investigaciones, los disparos provenían de una camioneta con civiles. Asimismo, fueron heridas otras 3 personas que se encontraban en ese lugar con armas de fuego. Daniela Soto, líder de la Minga, el pasado 7 de mayo, fue herida en Cali tras recibir 2 disparos en el abdomen por parte de civiles armados con camisa blanca, quienes dispararon indiscriminadamente en contra de la Minga indígena y los manifestantes. Ahí lo levantó, marica. Ahí lo mataron. Corra. Desde el 28 de abril, fecha en que inició el paro nacional, se evidenció lamentablemente a raíz de estos y más casos que hay civiles armados que las usan descontroladamente sin ningún tipo de control ni mesura. Algunos colombianos han manifestado su preocupación por defenderse ante los recientes hechos de violencia y vandalismo. Por esa razón han hablado hasta de legítima defensa. Pero pese a que los grupos de autoprotección están prohibidos, con algunas denuncias y videos que circulan en redes sociales, se demostrarían que sí están siendo conformados. Se podría decir que el incremento en la desconfianza hacia las instituciones a que los protejan ha generado que los ciudadanos tomen la decisión a armarse. Sí hay una desconfianza en términos de capacidad institucional, de capacidad de la policía para brindar seguridad, etcétera, que ha dado y ha generado una matriz de opinión que la gente ha tomado la decisión, muchos, de salir y sacar esa arma que tienen de tenencia y empezar a manejar como si fuera porte, pasándose la ley y empezando a cargar el arma, bajo lo que tú dices, un argumento de legítima defensa. Eso es muy grave desde el punto de vista de 3 variables. Primero, muchos informes a nivel internacional, muchos estudios demuestran que más armas en la calle no significan mayor seguridad. Al contrario, más armas en la calle aumentan los factores de riesgo, tanto de lesiones personales como de homicidio. Segundo, Colombia es uno de los países donde hay más violencia por temas de intolerancia y más muertos por temas de intolerancia que en muchos momentos, que hasta por la misma lógica del conflicto armado interno. O sea, en un país violento, intolerante como este, que la gente salga armada a las calles, es sin lugar a dudas un factor de riesgo demasiado alto. Y lo tercero, y es lo más grave, es que empezamos a identificar que ya no solo es la persona, el comerciante o la persona normal que se siente insegura y saca su arma como una forma de protección o de darse un respaldo, sino que ya se empezaron a generar estructuras urbanas organizadas, armadas. El caso Cali, con el tema de las camisas blancas y los Toyotas, fue el mejor ejemplo. O sea, eso ya empiezan a parecerse más a los colectivos chavistas de Alexis Vio, La Piedrita, perdón, estos se llaman Cali Fuerte, y Cali Fuerte ya tiene redes de WhatsApp armados patrullando las calles, pero también en el caso Tuluá nos llegaron imágenes que también antes del incendio del Palacio de Justicia, civiles armados disparándole a los manifestantes. Entonces hemos visto una cantidad de gente que se está organizando y esto es lo que nos lleva a una cosa muy peligrosa que se llaman los conflictos de alta fragmentación, que ya son pequeñas estructuras y células armadas todas y cada una generando violencia.
De acuerdo con un artículo sobre el impacto del decreto de restricción de porte de armas en homicidios en Colombia, en el 2017, más de 5 millones de armas de fuego estarían en manos de civiles, de las cuales 4 millones serían ilegales. En ese mismo año también se conoció que las fuerzas militares tan solo tendrían 350.689 armas. Esto quiere decir que los civiles tienen 11 veces el número de armas que las Fuerzas Armadas. Es que Colombia tiene un mercado negro de armas muy grande, porque Colombia es el primer productor de cocaína a nivel mundial y mucha de esa droga se paga con armas. Entonces tenemos dos grandes entradas o corredores de la entrada de armas. Uno es la costa pacífica nariñense y caucana, por ahí entra un gran volumen de armas. Las armas también se categorizan, hay armamento de armas de acompañamiento, que son fusiles, lanzagranadas, granadas, las armas propias de la guerra, y hay otra categoría que se llaman armas cortas y ligeras. En Colombia entran de las dos, porque entran, el arma de acompañamiento entra para el ELN, el Clan del Golfo, los Caparros y todas esas organizaciones que están en un conflicto pesado, pero también entra mucha arma corta y ligera, o sea, revólveres y pistolas, al mercado ilegal urbano. Entonces tenemos como las dos categorías, entran por el país. Entonces, una entrada es esa, costa pacífica nariñense y caucana, y la segunda por la frontera colombo-venezolana. Es el otro gran corredor por donde entran esas armas. Si uno mira, la gran mayoría de esas armas son americanas, o sea, son producidas en los Estados Unidos. Los carteles mexicanos compran ese armamento, lo pasan a México por el desierto de Sonora, y desde Sonora comienza por el camino donde sube la droga, por ese mismo camino bajan las armas y empiezan un pago de armas, de coca con armas. Entonces, Colombia, como es el primer productor, pues le llega a manos llenas un mercado negro de armas. Eso uno. Y dos, pues además digamos, una cantidad de armas que han quedado digamos, residuales, digámoslo así, de los procesos de desmovilización de los paras, de las FARC, etcétera, donde también queda mucha arma en el mercado negro. Y eso es lo que va alimentando, digamos, todo este escenario complejo de civiles armados. Dentro del marco del paro nacional se evidenció el incremento del acceso que tienen los ciudadanos a las armas, y más si tienen a la mano los mercados ilegales. Según un reciente informe del Ministerio de Defensa, durante las protestas se incautaron más de 22.000 armas blancas y 823 de fuego. Creo que es uno de los temas más complicados que tenemos, es por eso, precisamente porque tenemos un mercado ilegal muy grande, tenemos estructuras que viven del comercio del mercado negro de armas, y no tenemos una capacidad institucional lo suficientemente fuerte para que le haga control a todo ese tema de armas. O sea, en Colombia todos los días salen semisumergibles cargados de coca y entran armas todos los días. Entonces, yo creo que eso va a ser lo más difícil. ¿Cuál sería la estrategia en materia de seguridad para empezar o intentar, digamos, disminuir el tema de las armas? Es una pregunta. Pero por el otro lado, lo que vamos a tener es que el mismo partido de gobierno, el Centro Democrático, y la senadora María Fernanda Cabal, es la que más impulsa que haya un porte absoluto y libre de armas en Colombia. Esa propuesta, además de ser populista, jugando con la sangre de los más pobres, también lo que nos lleva a una pregunta es, detrás de esto, así como en los Estados Unidos está la Asociación Nacional del Rifle, que son los que hacen que ese mercado de las armas funcione en los Estados Unidos, pese a las masacres constantes que hay. La Asociación Nacional del Rifle, uno termina viendo que es la gran patrocinadora de las campañas como la de Trump, o de los congresistas republicanos que siempre se oponen al tema de la prohibición de las armas. Pues puede ser que aquí en Colombia, y esto lo hemos venido como investigando, Colombia podría ser un gran mercado y un gran destino para empresas norteamericanas que quieran venir a vender armas a civiles acá. Entonces, podría ser que ya hay algunos senadores y congresistas que están financiados para mover esos proyectos de ley para que esas armas terminen entrando al país. Entonces, es curioso porque el Estado en cabeza del gobierno nacional y su partido de gobierno, en lugar de crear una estrategia para controlar y disminuir el tema de las armas, el partido de gobierno lo que está intentando es que hayan más armas y se legalice el uso de las armas en Colombia. ¿Pero Colombia está preparada para el uso y porte de armas? No, Colombia es uno de los países más violentos, donde más se violan derechos humanos. Solo en unas protestas sociales vamos ya para 50 muertos, 100 desaparecidos. Y solo un dato, el año pasado, según Naciones Unidas, tuvimos más de 76 masacres en un país. O sea,
lo que pasa es que aquí somos tan violentos y estamos acostumbrados a la violencia que ya no nos escandaliza la cifra. Pero hablar de un país que tiene más de 76 masacres es como si estuviéramos hablando de un país de la África subsahariana, o sea, de esos niveles de violencia gravísimos que nos lleva a ser uno de los países más violentos y más complejos en materia de seguridad. Entonces, es como si a nosotros, y es que el colombiano promedio casi que piensa como si tuviera la visión norteamericana o europea, pero no asume su propio rol de latinoamericano en un país pobre y en violencia. Pero si a nosotros nos dijeran que un país de las características como Colombia, africano, además de toda la violencia que sufre, le van a dar el porte abierto a todos para que todos anden armados, pues la lógica es que uno diría, pero, o sea, están locos, ¿cómo le van a dar más armas a un país con esos niveles de violencia? Pues así nos ve la comunidad internacional a nosotros. Con 76 masacres en un año, el primer productor de cocaína, solo para unos temas sociales más de 50 muertos, y aún así quieren que todos estén armados en las calles, pues sale, digamos, de toda la lógica, y por eso el sistema internacional se preocupó tanto por el caso Colombia, porque eso también nos lleva a temas de violaciones de los derechos humanos. De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, en Colombia hay más casos de intolerancia. De acuerdo con Néstor Rosanía, director del Centro de Estudios de Seguridad y Paz, en Colombia hay más casos de homicidios por intolerancia que por conflicto armado. Es más, un reporte de la Defensoría del Pueblo con fecha de corte de este 4 de mayo aseguró que en ese entonces al menos 13 personas fallecieron por armas de fuego en cabeza, abdomen y pecho.